Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Santo Evangelio según San Marcos. Vamos a leer el capítulo 11. El Evangelio según San Marcos es el Evangelio más breve, pero es un Evangelio tremendamente importante. Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Vamos a leer del verso 11 al 19. Así dice la palabra del Señor. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como allá anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, pero le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Que el Señor bendiga su palabra en este día. El Evangelio según San Marcos fue el primero de los evangelios escritos, y los otros dos evangelios sinópticos, el cuarto evangelio es Juan, pero los otros dos evangelios sinópticos, Lucas y Mateo, fueron escritos basados en este evangelio y en otros escritos también que habían en ese tiempo. San Marcos es un evangelio que fue destinado a los romanos, y como los romanos no comprendían y no conocían las costumbres del pueblo judío, entonces el evangelio de Marcos se esmera mucho en describir las costumbres judías para que estos romanos entendieran. Por lo tanto, este evangelio es tremendamente importante. Y es muy enriquecedor leerlo y compararlo con los otros evangelios para entender muchas de las cosas que nosotros, que tampoco tenemos un conocimiento como los judíos, podamos comprender mejor la intención de Jesucristo y de los relatos de este evangelio. Al leer acá el relato de la purificación del templo en el verso 15, en este evangelio de San Marcos, nosotros, para comprender realmente lo que Jesucristo o lo que el relator nos quiere dejar impreso acá, inspirado por el Espíritu Santo, debemos conocer un poco más el contexto en el cual Jesucristo realiza esto. Y es también conveniente compararlo con los pasajes paralelos de los otros dos evangelios. Y así entenderemos qué es lo que el Espíritu Santo nos está tratando de decir. La entrada de Jesucristo en Jerusalén, en lo que nosotros denominamos el Domingo de Ramos,
Está descrita en este capítulo 11. Y luego, lo que nosotros vemos acá, la descripción de cómo Jesucristo va a una higuera y no encuentra frutos. Posterior a eso viene la purificación del templo. El propósito de este relato es decirnos que Dios espera que cada cosa creada cumpla con su propósito. Usted, yo, la naturaleza, los animales, todo lo que el Señor ha creado, lo creó con un propósito. Y el relato de estas historias, el Espíritu Santo nos está mostrando que el Señor espera que todo lo creado cumpla con su propósito. El relato nos está mostrando acá, además, que es bienaventurado el que cumple con el propósito para el cual fue creado, y que Dios bendecirá todo lo que cumpla con su propósito. El propósito no se puede inventar. Amigo, amiga, el sentido de la vida usted no lo puede inventar. Hay que descubrirlo, porque nosotros tenemos un creador que ya pensó en nuestro propósito. El problema de la insatisfacción del corazón humano, el problema del vacío del corazón humano, el problema del sinsentido de la vida está porque nosotros tratamos de inventar un propósito. Pero el corazón humano no se llena de esperanza, ni de propósito, ni de sentido, ni de fortaleza, a no ser que uno cumpla el propósito del Creador. Pues es el Creador el que fortalece al ser humano. O sea, lo que quiero decir que si usted está acá y siente que su vida es una vida sin satisfacción, siente que su vida, por más que hace cosas, no tiene un objetivo. Es que yo soy una persona creyente, llevo años, pero aún así siente que su vida no tiene sentido, que todo es una rutina, que todo ya no le alegra, no tiene esperanza, que ya todo eso ya quedó en el pasado y siempre estamos hablando del pasado y ya no hay esperanza, ni hay proyectos. Es porque el único que puede darle esperanza al corazón humano es su Creador. Y el Creador bendice al que cumple el propósito por el cual fue creado. Alabado sea Jesucristo. Entonces el relato, al leer todo este capítulo 11 de San Marcos, y compararlo con los otros evangelios, nos damos cuenta que el sentido del texto apunta a decirnos: Dios bendice todo lo creado que cumple con su propósito, y Dios maldice todo lo creado que no cumple con el propósito para el cual fue creado. Veamos el relato. Veamos versículo por versículo. El verso 11 nos dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué nos muestra acá este versículo? Que el Señor examina lo creado para ver si cumple su propósito. La Biblia dice que el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar y bendecir a quienes le son fieles. O sea que el Señor examina todo lo creado. Dice que Jesucristo entró al templo y miró el templo y observó todo.
Y seguramente Jesucristo en ese momento se dio cuenta del estado de ese templo y no hace nada, porque agrega, dice que ya era de noche y se fue a Betania. Pero ahí Jesucristo ya había tomado la decisión de lo que iba a hacer en ese templo. ¿Por qué? Porque Dios observa su creación y Dios examina su creación para ver si su creación cumple o no cumple con el propósito para el cual fue creada. Los ojos de Dios, dice la palabra de Dios, están sobre la tierra, examinando nuestros caminos. El verso 12 dice lo siguiente: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Cada cosa creada debe suplir una necesidad. Le repito, cada cosa creada por el Señor suple la necesidad de algo. Cuando surge la necesidad, uno debe entender que el Señor ha creado algo con el fin de suplir esa necesidad. El Señor Jesucristo dice que Él tuvo hambre. El hambre nos lleva a buscar cómo suplir nuestra necesidad. El propósito de Dios para nosotros es darnos. El propósito de Dios para usted y para mí es que suplamos alguna necesidad. El propósito de Dios para nosotros es que entendamos que es mejor dar que recibir. Mejor dar. ¿Por qué? Porque usted, igual que la higuera, fueron creados para suplir una necesidad en el mundo. Verso 13 nos dice lo siguiente: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. La necesidad nos busca, nos envía, y nos mueve a buscar cómo suplirla. Usted está acá en este lugar movido por una necesidad, si no usted no estaría. Usted está acá sentado este domingo porque hay una necesidad que lo trae a este lugar. Por eso que usted busca, si no estaría en su casa durmiendo. Porque también tenemos necesidad de dormir. Pero hay una necesidad mayor que lo levanta y lo trae a este lugar. Usted debe entender que el Señor puede ayudarlo en este día. Y que Él tiene el medio cómo suplir su necesidad. Que su voluntad es esa. El Señor quiere suplir nuestra necesidad. Y usted ha venido a esta comunidad porque ha visto las hojas. Jesucristo miró desde lejos la higuera y vio las hojas. Y las hojas le hicieron pensar a Jesucristo que esa higuera estaba llena de frutos. Y la Biblia agrega que no era época de higos. Bueno, las higueras, ustedes saben que dan dos frutos. Y el primer fruto que da son las brevas. Cuando dice la Biblia que no era época de higos, significaba que los higos iban a salir un poco más adelante. Pero Jesucristo, cuando va a revisar la higuera, lo que tenía que tener eran brevas, que surgen 2 meses antes. Las brevas y después los higos. O sea, si la higuera estaba llena de hojas, tenía que tener brevas. Y Jesucristo entra al lugar y no encuentra nada. Y si no tenían brevas, tampoco iban a tener higos. Por lo tanto, esa higuera no cumplía con su propósito. Y Jesucristo la maldice. La maldice. Porque tú, higuera, no fuiste para dar sombra, fuiste para alimentar. Usted ha venido a esta comunidad porque a lo mejor ha visto las hojas.
Uno tiene que entender que la higuera era solamente apariencia. Tenía apariencia de que daba frutos, pero no daba frutos. La Biblia dice que muchos creyentes tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. O sea que tenemos hojas, pero no tenemos frutos. El verso 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Acá vemos un principio. La higuera fue maldecida porque no cumplió su propósito. Su propósito era alimentar, saciar el hambre. Y su mismo creador la maldijo porque no cumplió con su propósito. La higuera es tipo del pueblo escogido de Dios. Es símbolo del creyente que fue elegido por el Señor con un propósito. Y nuestro propósito no es tener hojas, no es tener una apariencia. Nuestro propósito es tener frutos. Porque recuerde, todo lo creado por el Señor tiene que satisfacer la necesidad, alguna necesidad. Y en eso está la felicidad de la vida. Usted tiene una vida insatisfecha, sin sentido, tratando de inventar un sentido para la vida, creyendo que el sentido está en tener dinero, en tener auto, en tener un título universitario y otro título, o tener una familia, o creer que ninguna de esas cosas son malas. Porque las hojas en la higuera no eran malas. No es que fueran malas. Pero el propósito de su vida no está en tener cosas. El propósito de la vida está en suplir alguna necesidad. Y ahí viene el Espíritu Santo y te llena de esperanza, de fortaleza. Y llena tu vida de sentido. Porque Él dijo: yo he venido para que tenga una vida abundante. Y la vida abundante significa que tú tienes sentido, tienes fuerza, tienes esperanza, tienes sueños, tienes ganas de seguir viviendo, tienes ganas de volver a hacer cosas. ¿Me entiendes? Pero si usted no tiene eso es porque usted ha tratado de inventar un propósito y ha rechazado el verdadero propósito. El verso 15 en adelante viene el relato de la limpieza del templo. ¿Recuerda usted la noche anterior? Aquí dice que Jesucristo entra al templo y da vuelta a las mesas, echa a los cambistas, da vuelta a las sillas. El templo tenía hojas, tenía apariencia de piedad. Los cambistas eran necesarios en el templo. Los cambistas eran los que cambiaban las monedas, porque venían muchas personas de distintos lugares y necesitaban comprar. Los que vendían palomas, animales, eran necesarios en el templo, porque tenían que hacer sacrificios y no podían traer los animales de tan lejos, tenían que comprarlos. El problema no era ese. El problema es que ellos habían perdido el propósito, lo habían transformado en otra cosa. En ambos casos, tanto cuando el Señor va al templo como cuando va a la higuera, el Señor lo que va es buscar frutos. Va buscando frutos, por el cual fue creado tanto la higuera como el templo. En ambos casos no encuentra el fruto por el cual fueron creados. En ambos casos solo encuentra una apariencia de que dan frutos. Las hojas en la higuera y los ritos en el templo. Los cantos, el lenguaje religioso, todo estaba en el templo, que lo hacen parecer un ambiente muy piadoso.
Pero ¿qué encuentra en ambas ocasiones? La falta de cumplimiento por el cual fueron creados. La higuera, el templo. Por eso que es un mismo relato. Por eso que el Espíritu Santo coloca ahí el relato de la higuera, para que nos demos cuenta que es lo mismo. Él está diciendo algo. El Señor bendice al que cumple el propósito por el cual fue creado. Y ahí está la bendición. ¿Se recuerdan ustedes que hace unas 3 o 4 semanas apareció por acá el hermano Cristian? Hasta el día de hoy tenemos pesadilla con esa mañana, ¿o no? Y fue extraña esa aparición. Ya, fue extraña para mí, fue extraña para la hermana de la cafetería, fue extraña para los hermanos que estaban en el culto. Y nosotros dijimos, ¿qué le pasó a nuestro pastor? Y se los confieso, yo para mí fue... Pero han pasado ya 3 o 4 semanas. Y el Espíritu Santo me ha hablado hartas cosas en esas 4 semanas. Y yo he conversado con él. Y les quiero decir una cosa. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo entró al templo, dice que, la Biblia dice, el celo de la casa de Dios me consume, dice. ¿Han visto una persona con ataque de celo? ¿A usted le han dado ataque de celo? ¿Que ha roto todo? Digo, una persona con ataque de celo, ¿cómo actúa? Como un loco, ¿o no? ¿No le han dado ataque de celo o ustedes lo han celado alguna vez así? ¿No? ¿Y en qué tierra vive? ¿Y en qué planeta vive usted? Porque si no ha sido ustedes, se lo han hecho, le han hecho ya. Bueno, cuando a alguien le da un ataque de celo, es como un loco. Agarra y rompe aquí, y no me traigáis esto, ni me hagáis más, y el oso peluche, y las cuestiones, y te devuelvo esto, y te pateo el auto, y todo es un loco o una loca. Ya, bueno, Jesucristo entró al templo con ataque de celo, porque dice, el celo de tu casa me consume. Y entró y empezó a dar vuelta a las mesas, empezó acá. En el relato dice, el otro relato dice que hizo unos azotes, ¿ya? Jesucristo, el mismo que toma la ovejita, ¿ya? El que te han hecho creer a ti, porque es Jesucristo, ¿ya? Ese es Jesucristo, con careganzo, así que anda así, con la ovejita en brazos, ese. No, Jesucristo este. Jesucristo tenía celo por las cosas de Dios. ¿Sabe lo que pasó hace 3 semanas, acá, o 4 semanas? El obispo llegó acá con celo, con un ataque de celo. Y eso es lo que pasó. Él me dijo, Eduardo, yo el día sábado de la noche, yo sé que él había tomado sus medicamentos, y uno cuando toma un medicamento se levanta medio soñoliento y todo eso, lo sé. Pero él me dijo, Eduardo, el sábado de la noche yo tuve una visión de Dios y vi al pueblo de Macul descarriado. Vi la iglesia de Macul descarriada. Eso fue. Eso es lo que ocurrió. Y él lo hizo en un ataque de celo. ¿Ya? Y cuando alguien tiene un ataque de celo hace cosas como extrañas, muchas veces incomprendidas. Y yo lo he conversado en varias oportunidades ya con él. El Señor Jesucristo tuvo un ataque de celos entrando al templo, porque él comprendió que el templo había sido hecho para otra cosa y lo habían convertido en una cueva de ladrones. La Biblia dice en el verso 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Ahí está citando Isaías 56:7, que dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. O sea, la casa del Señor es una casa de recreo para el alma del ser humano porque es una casa de oración.
Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero ¿qué es lo que continúa diciendo el Señor? Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Jeremías 7:11 dice eso. Cita otra profecía. Y en esa profecía, el capítulo 7 de Jeremías dice que el pueblo de Dios había puesto su confianza en el templo. Y ellos dejaban pasar por alto su actuar ético. El pueblo de Dios en ese tiempo rechazó a Jeremías como profeta porque el Señor había dicho: el templo yo lo construyo y yo siempre tendré mi presencia en este lugar. Entonces ellos decían: Jeremías es un falso profeta. ¿Cómo va a destruir el templo si el Señor dijo que siempre iba a estar acá? Pero ellos habían olvidado de algo, que había una condición. Si guardareis mi pacto, yo jamás quitaré mi presencia de este lugar. El falso cristianismo actual, hermano, se ha convertido en un producto más de consumo. Si no me satisface del todo, cambio de proveedor. Lo que más se da en la iglesia hoy día es la portabilidad espiritual. ¿Me entiende o no? Usted me entiende clarito lo que es la portabilidad. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que las compañías de telecomunicaciones están para servirlo a usted. Pero Dios no está para servirlo a usted. Usted está para servir a Dios. Usted se cambia de iglesia, se va a otra iglesia, no le gusta esto, se cambia de grupo, se cambia acá. ¿Por qué? Porque usted cree que Jesucristo está para servirlo a usted. Por eso que anda con su portabilidad espiritual todo el tiempo. Hermanos queridos que vienen de otra iglesia, hermanos que vienen de otros países, los amamos, los recibimos con mucho amor. Pero usted tiene que tomar una decisión. Deje de hacer portabilidad espiritual. Tome la decisión y hágase miembro de la comunidad y quédese hasta la muerte. Alabado sea Jesucristo. Un aplauso a nuestro Dios. El falso cristianismo en que nosotros lo único que queremos es recibir algo que nos anime un poquito. ¿Para qué? Para seguir alimentando nuestros ídolos. A veces llegan jóvenes y dicen: hermano, ¿por qué no oro por mi estudio? Hermano, yo no oro por tu ídolo. Si tú me dices: hermano, ¿por qué no ora por mi estudio para que no me echen? Porque estoy ganando a mis compañeros para el Señor. Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. Porque estás cumpliendo el propósito. Porque estás con el propósito. Pero yo no voy a orar para alimentar tus ídolos. No. Yo voy a orar por un hermano que me dice: hermano, ayuda a mi familia porque estamos con este problema. Pero son todos servidores de Jesucristo. Claro que vamos a orar. Pero si su ídolo es la familia, no. Vaya otro cura con ese cuento. ¿Entiende? Uno no está para eso. Si uno ve el paralelo en los evangelios de este mismo pasaje, en Mateo 21:14, se los leo, ya dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Usted sabe que los ciegos y los cojos estaba prohibido para ellos entrar al templo? El rey David lo prohibió. ¿Y por qué vinieron los ciegos y los cojos? Porque Jesucristo limpió el templo. Y ahí estaba el creador del templo. Y ahí los cojos y los ciegos entraron, y como estaba prohibido que entraran, los sanó, para que entraran sanitos al templo. Entraran sanos. Si el Señor nos limpia, si el Señor limpia su vida, templo del Espíritu Santo, usted va a cumplir el propósito.
La gente va a venir y Dios por medio suyo va a suplir las necesidades. Va a suplir las necesidades. ¿Se entiende? Cuando Dios limpia el templo, las necesidades son suplidas. El templo era casa de oración, pero le habían hecho un mercado de ladrones. ¿Qué conversarían en los atrios en ese templo? Solamente de negocios, solamente de sus problemas, solamente el último cagüín, el de moda. ¿Usted sabe que cambiaron al animador de Viña del Mar? Hay que estar orando al Señor por ese hecho tan importante y trascendente para nuestras vidas. Es que son noticias importantísimas, hermano. ¿Usted sabe? El verso 15 y 16 del mismo Evangelio de Mateo, capítulo 21, dice que los fariseos empezaron a criticar y le dijeron: pero ¿cómo tú no te das cuenta cómo estos niños están cantando? Y el Señor ahí les dice: pero tú no has entendido que Dios dijo que de ellos va a fortalecer y va a levantar la alabanza. Cuando Jesucristo limpió el templo, volvió el canto, volvió la alabanza. Volvieron a decir que Dios era grande, maravilloso. Cuando se derramó el Espíritu Santo, los que estaban llenos del Espíritu Santo hablaban las maravillas del Señor. ¿Se dan cuenta cuán descarriados hemos estado? ¿Se dan cuenta el llamado que nos hace el Señor a volver a ser templo de Él? A que vuelva la oración a nuestras vidas, a que vuelva el canto, la alabanza, a que volvamos a suplir las necesidades, porque nosotros fuimos tomados para bendecir. ¿Cuál es nuestro propósito? Usted está acá y me dice: yo vine acá porque tengo mi vida destrozada, me invitaron a esta iglesia. Quiero decirle lo siguiente: si usted tiene una vida totalmente insatisfecha y destrozada, es porque ya perdió el propósito de su vida. Usted fue creado para honra y gloria del Creador y para bendecir a su prójimo. Y para bendecir al prójimo. Para eso fuimos creados. Para dar gloria y honra al Creador. ¿Cuál es el problema de nosotros los seres humanos? La soberbia. Porque si yo escucho una obra musical bien interpretada, ¿qué hago? Me pongo de pie y aplaudo. Y si uno ve el universo, la creación, si vemos todo el mundo que ha creado nuestro Señor, ¿cómo no nos vamos a poner de pie y aplaudir? Fuimos creados para aplaudir al Creador. Fuimos creados para ponernos de pie y alabar al Creador porque se pasó. Porque es glorioso, porque realmente no, es que es extraordinario, porque se lo merece. Porque usted sería muy necio si no se para a aplaudir a Beethoven cuando interpreta la novena por primera vez. No, es mal músico. Sería un necio. ¿Por qué tiene que pararse a aplaudir? Porque se lo merece. ¿Por qué tenemos que honrar y alabar al Creador? Porque se lo merece. Porque es lógico. Porque es absurdo decir que no se lo merece. Por lo tanto, usted, Dios lo llama y quiere que entienda que el Señor bendice a todo el que cumple el propósito por el cual fue creado. Si usted quiere tener una vida dichosa, si usted quiere tener una vida con esperanza, si usted quiere tener una vida fortalecido y no solamente hablar de enfermedades en la vida, si usted quiere hablar con esperanza, si usted quiere levantarse en las mañanas con deseo de cambiar el mundo,
Usted tiene que devolverse a Jesucristo y aceptar el propósito de Dios para su vida. Usted tiene que pararse, ponerse de pie y aplaudir al Creador porque se lo merece. ¿Hasta cuándo usted va a seguir sentado y decir, no, en realidad no es tan bueno? La soberbia es la que a nosotros no nos deja pararnos y aplaudir al Creador. La Biblia dice en el mismo capítulo 21, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El Señor nos llama a convertirnos a Jesucristo. Convertirse a Cristo es volverse del camino equivocado, es volverse de nuestra vida de pecado. ¿Usted sabe que la palabra pecado significa errar el blanco? O sea, el que está en pecado está en otro propósito, está apuntando para otro lado, errar el blanco, está creyendo que el propósito es tener harto dinero. El propósito es que la iglesia me bendiga y me voy para la casa tranquilito y fue tan bonito el culto y estoy tan animado. No, convertirse a Jesucristo es dejar de errar el blanco. Arrepentirse de mis pecados es decir, voy a dejar de apuntar para allá, voy a apuntar para acá. Que este es el propósito. Por esto fui creado, para apuntar para allá. No para allá, para acá, no, para allá. Eso es convertirse a Cristo. Volver al propósito por el cual el ser humano fue creado es convertirse al Señor. O tal vez reconvertirnos. Fuimos creados para gloria y honra del Creador y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fuimos creados para escapar de la egolatría. Convertirse a Jesucristo significa dejar de mirarme tanto y mirar hacia afuera, y mirar a mi prójimo, y mirar a mi Dios, y dejar de mirarme tanto que yo, que estoy mal, que mi pena, que a mí nadie me quiere, que nadie me ama. Convertirse a Cristo es mirarlo a Él. Uno tiene que convertirse a Jesucristo, arrepentirme de mis pecados, dejar de errar al blanco y apuntar y enfocarme en el blanco que el Señor puso. Mientras se permanezca en el individualismo, en el egoísmo característico del ser humano, entonces no estaremos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados y no seremos bendecidos. Nuestra vida será vacía y sin sentido, será como tener solamente hojas y no frutos. No frutos. Podemos tener hojas, apariencias de creyente. Podemos tenerla. Pero ¿dónde se ve realmente cuando alguien es creyente? Por los frutos. Descarriarse, volverse a uno mismo y llenarse de ídolos. Macul se ha descarriado. Y esa fue la visión de nuestro pastor. Claro. Si uno quiere realmente encontrar y seguir el propósito de Dios, debe, en primer lugar, arrepentirse. De dejar de apuntar hacia otro lado, apuntar hacia donde tengo que apuntar. Eso es convertirme a Cristo. Y segundo, es creer en Jesucristo. Que Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, pero Él se levantó a los muertos y es poderoso. Por lo tanto, si uno se arrepiente y cree en Jesucristo, el Señor limpia nuestros pecados, pero además nos da la fuerza. La fuerza. Si usted se convierte a Cristo y cree en el Señor, entonces el Señor dará el Espíritu Santo. ¿Y qué vendrán ahí? El fruto del Espíritu Santo. La paz, la fortaleza, la fe, la templanza.
Por eso que el llamado del Señor es a volvernos hacia Él, salir de este falso cristianismo y entender que el Señor nos va a dar cuando demos. Porque la palabra del Señor dice claramente, Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para agradar al que murió y resucitó por ellos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por mí, la hallará. La va a hallar. Si usted se entrega a Jesucristo, hermano, miembro antiguo, si se entrega a Jesucristo, amigo que ha venido por primera vez, y usted dice, ya voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida, me voy a volver hacia afuera, voy a alabar a mi Dios, voy a vivir para gloria para Él, y voy a vivir para mi prójimo. Entonces dice la palabra del Señor que usted que dice, es que voy a perder mi vida, no, la va a hallar, la va a hallar, va a tener la fuerza de Dios y va a tener el contentamiento que no ha sentido nunca, o que tal vez lo sintió un día, pero ya lo perdió. Vuelva a Jesucristo, volvamos a Jesucristo. Y si usted ha venido acá por primera o segunda vez y usted dice, mi vida no tiene más sentido, el Señor tiene un gran propósito para usted. Y el Señor ha prometido, dice, yo no te voy a dejar huérfano, yo te voy a dar el Espíritu Santo. Por eso dice, ¿cómo Dios dice, si vuestros padres saben dar cosas buenas, cómo Dios no les dará el Espíritu Santo al que se lo pida? No dice que le va a dar un auto, no dice que le va a dar una casa, dice, les voy a dar el Espíritu Santo. Porque yo le aseguro que si Dios le da el Espíritu Santo, usted va a tener las fuerzas para trabajar, usted va a tener el ánimo para seguir adelante, y Dios con el Espíritu Santo le va a dar las cosas que necesita, seguro. Por eso que el Señor dice, no te voy a dar una casa, no te voy a dar un auto, no te voy a dar una esposa, no te voy a dar el Espíritu Santo. Si usted está solo, el Espíritu Santo le va a encachar el rostro, ¿verdad? Como dice mi pastor, un burro con el Espíritu Santo es súper lindo, ¿me entiende? Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene resuelta la vida, pero tiene que convertirse a Cristo, entregarse al Señor, volverse a Él y no decir, es que yo soy de la revolución, no, es que yo soy de los fundadores, no, yo llegué en la teocracia, no, es que yo he trabajado mucho, no, porque Juan Bautista le dijo, no digan que somos hijos de Moisés, no, porque Dios puede levantar hijos de Moisés de las piedras y Dios puede renovar toda esta iglesia, toda, y puede sacarnos a todos nosotros y poner nuevos. Por eso no hay que decir, sino que Él dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Hay que volverse a Jesucristo. Le invito a orar al Señor.